Hola, mi nombre es María Florencia Pollo y vamos a continuar con el video explicativo de la herramienta de organigramas. Bien, hasta ahora habíamos definido qué era la estructura de una organización y dentro de eso habíamos identificado los organigramas como una herramienta que permitía modelar parte de la estructura formal. Ahí estuvimos viendo distintas características, distintos conceptos importantes al momento de hablar de esta herramienta. Lo último que hicimos fue hablar de describir las ventajas y las desventajas de esta herramienta y ahora vamos a hablar de los principios que plantean o que utilizan los organigramas. El primer principio es el principio de la unidad de mando. Significa que cada persona debe recibir órdenes de un jefe y si no, lo que puede producir la falla de este concepto, de este principio de unidad de mando, es lo que se conoce como dualidad de mando. Dualidad por más de uno, por doble, quiere decir que no sé a quién obedecer. Imagínense si yo les digo, bueno, ustedes tienen que hacer lo que diga tu jefe, tenés que producir lo que diga tu jefe. Y vos tenés dos jefes, ¿a quién le prestas atención? Si te dicen cosas opuestas o hasta contrarias. Bueno, eso hay que tener mucho cuidado de que no suceda, sobre todo cuando en la estructura no, en una estructura vertical. Y bueno, en el organigrama uno de los principios con los que se trabaja es con este. El otro principio es el principio del alcance de control y sostiene que un jefe no puede tener al mando más subordinados de los que es capaz de manejar. Esto tiene que ver también con la posibilidad de generar desequilibrios, discordancias, falta de distribución, una distribución equitativa dentro de lo que es un organigrama. Imagínense si, por ejemplo, yo tengo un entagrama con 15 subordinados, una gerencia con 15 subáreas, ¿no? Y otra gerencia con 2 subáreas. Yo creo que estos dos gerentes se van a enojar porque van a pensar, el que tiene muchas áreas a cargo, a mí me pagan lo mismo, estoy en el mismo nivel jerárquico, o sea, tengo la misma responsabilidad y la misma autoridad, la misma capacidad de tomar decisiones que el de al lado, que tiene mucho menos para hacer, mucha menos responsabilidad. Tener gente a cargo es un tema. Con lo cual, el principio de alcance de control es importante tenerlo en cuenta al momento de un organigrama. Otro principio que también plantean los organigramas es la homogeneidad operativa. Dentro de la homogeneidad operativa, estamos hablando de no establecer una tarea a un cargo que no le corresponde. Y esto se identifica, por ejemplo, asignándole tareas de mucha responsabilidad a puestos jerárquicamente menores o al revés. Entagramas o unidades del organigrama con un nivel jerárquico alto y sin embargo con una asignación de tareas, una responsabilidad muy baja. Y finalmente el último principio es el de delegación efectiva, que habla de saber delegar tareas y funciones para que se puedan realizar mejor. Generalmente uno tiene a su cargo gente sobre la cual descentraliza sus actividades, a pesar de que uno siga siendo responsable de la misma. Y la delegación efectiva, ahora que si yo le delego todo a una persona, en realidad a una sola persona, ¿para qué estoy yo? Directamente la contratan a la otra persona y listo. Bien, ¿cómo podemos ver gráficamente algunos de los errores que se pueden ver en un organigrama? Acá está muy claro, por ejemplo, fíjense, el Departamento de Impuestos, el problema de unidad de mando, ya que recibe órdenes de dos gerencias, y esto no es recomendable que suceda. El otro error es el tema de alcance de control. Recuerdan cuando hablamos del alcance de control, de un jefe no puede tener al mando más gente de la que puede controlar. Miren si, por ejemplo, tuviéramos un montón de gerencias y después hubiese la misma cantidad de niveles inferiores. Después, homogeneidad operativa, hablaba de asignarle la actividad, se los vuelvo a mostrar, que no hay que establecer una tarea a un cargo que no le corresponde, y miren lo que pasa en este caso. La gerencia de contabilidad tiene a su cargo el departamento de limpieza. ¿Verdaderamente le compete a la gerencia de contabilidad dirigir el departamento de limpieza? Habría que evaluarlo. Sería algo que me podría llamar la atención e iría a consultarlo. Hay algo acá interesante que ya podemos empezar a plantear, si ustedes ven, es que dentro de la misma línea, ven, estos organigramas en particular son por áreas, identifican áreas, no identifican puestos, ¿no? Fíjense que todo lo que es gerencia, la gerencia general no porque tiene más nivel, pero todas las gerencias están todas dentro de la misma línea horizontal, todos los departamentos dentro de la misma línea horizontal, etc. La delegación efectiva, que hablaba de esto que yo les decía,
Si yo tengo a mi cargo un área, pero esa área está formada por un único subordinado, al cual le doy todo para hacer, y yo no hago nada, me quedo sentada. En realidad, ¿para qué estoy si le delego todo a una persona? Si yo le delego a más de uno, en realidad ahí sí tengo que coordinarlos, tengo que supervisarlos, pero si le delego todo a uno, en realidad no estaría siendo efectiva mi función. Así que bueno, la delegación efectiva, que es cuando se alinean dos entagramas en una línea vertical, no es recomendable. La simbología que utilizan los organigramas. Como todo modelo, esta es la primera herramienta que ustedes ven. Siempre se trata que la simbología sea simple, que el gráfico no tenga muchos símbolos, porque si no, un gráfico que tiene muchos dibujos y es todo enmarañado, verdaderamente no cumple su función, que es simplificar la realidad. Entonces, tratamos de encontrar siempre herramientas que tengan pocos símbolos, ¿está? O tratamos de simplificarlos lo más posible. Bien, dentro de un organigrama lo que tenemos son los famosos entagramas, las líneas de dependencia jerárquica, que son las líneas verticales, las líneas de dependencia funcional, por ejemplo, ven que son las horizontales, las jerárquicas son las verticales, y después las líneas de asistencia o asesoría, que después vamos a verlas en un ejemplo, que es cuando, por ejemplo, algún puesto dentro de la estructura formal de la organización tiene alguna asesoría o algo que le brinda asesoramiento, no quería repetir de vuelta la misma palabra, que lo asiste en una determinada temática. Entonces ahí uno puede tener a alguien dentro de la estructura formal que no tiene responsabilidad y que lo que hace es como un cargo de asesoría. Y está para asesorarme en temas relacionados con. Fundamental, siempre la asesoría, decir en qué temática es. Bien, terminología que se utiliza dentro de lo que son los organigramas. Cuando hablamos de la línea de mando, vamos a hablar de cómo fluye verticalmente la información y las relaciones. Esto habla de una estructura organizacional vertical. Uno puede ver o una estructura organizacional horizontal. La verticalidad la da la autoridad y la horizontal lo va a dar la funcionalidad, que es cuando yo tengo un área, por ejemplo, y la divido según las distintas funciones, lo voy agrupando, el principio de división del trabajo, según las actividades que hagan. Y también recuerdan cuando hablábamos de la departamentalización, puede suceder que en un organigrama se genere una excesiva departamentalización, que es cuando hay un área y de esa área dependen infinitos entagramas, que se aplica algún criterio de departamentalización, pero demasiado puntual. Esto genera a veces un poco de desorden y muchas complicaciones al momento de la coordinación. Y por otro lado, fíjense también lo que se puede observar en el gráfico es la excesiva burocracia, cuando uno tiene infinitos niveles jerárquicos dentro de un organigrama, y esto hace que los típicos chistes, ¿no? Que para hacer un trámite uno tenga que pasar para que te sellen, pasar para esto, para que finalmente una persona pueda tomar la decisión de si esto se aprueba o no. Y para eso el trámite tiene que pasar a lo mejor por 7 escritorios, donde a lo mejor hay algún escritorio que solamente pone un sello o solamente analiza. Ahí verdaderamente lo que se genera es excesiva burocracia. Bien, distintas formas de graficar un organigrama. Tenemos el organigrama más común, que es el que trabajamos generalmente nosotros, la disposición piramidal. Recuerden que el organigrama tiene forma de pirámide vertical. La disposición horizontal, que acá donde estaría la gerencia general o mayor cargo, lo tendrían acá y a su vez se iría dividiendo. Una disposición circular, que ahí la gerencia general iría al centro, ven subgerencias, departamentos y oficinas, y una semicircular, donde la gerencia es exactamente igual que la circular, pero dividida al medio. Otras formas de graficar un organigrama podrían ser estas. Es recomendable utilizar formas simples, ustedes están comenzando, siempre les decimos que trabajen con un organigrama vertical y que si necesitan apaisar la hoja no hay ningún problema. Para los ejercicios que tienen que resolver ustedes alcanza y sobra. Convenciones o reglas importantes que uno debe tener en cuenta cuando va a trabajar con un organigrama. Yo les diría que siempre que tengan que hacer un organigrama, vayan tildando, ¿no? Como los tips que deben cumplir. Bien, todos los entagramas tienen que tener el mismo tamaño, quiere decir que no pueden ir variando. A veces si hacen un ejercicio a mano alzada,
nada, lo estamos haciendo en clase, no pasa nada, nadie va a ir con la regla a mirar milímetros. Si ya hacen un TP digital, extra clase, que tienen tiempo, ahí ya sí les pedimos que todos los entagramas sean exactamente los mismos. El mayor nivel jerárquico es el que se encuentra en la parte superior, siempre pensando que hablamos de un organigrama vertical. Los entagramas del mismo nivel jerárquico se grafican a la misma altura, lo mismo que les contaba hace un rato, todas las gerencias en el mismo nivel, todas las secciones, todas las oficinas. No puede haber entagramas aislados. Si hay un entagrama aislado que no tiene ni papá ni hijos, no pertenecería a la organización, no tiene vínculo con nadie. En los organigramas verticales, a un entagrama se podrá llegar o salir de él por una sola línea de dependencia jerárquica, por el lado superior o por el lado inferior. Se los quería mostrar. ¿Ven? Acá tiene una línea que sale, es una única línea, después esa línea se abre y genera múltiples dependencias, pero la línea es única y fíjense que a los entagramas también ingresa una única línea vertical. Entonces, las líneas de dependencia, después, no puede haber un entagrama que tenga una línea que se conecte con nada, o sea, una línea que lleva a la nada misma. En los organigramas verticales, el gráfico general debe parecer una pirámide, debe tener la estructura general de una pirámide. En los organigramas verticales, las líneas de dependencia funcional se grafican con líneas de puntos siempre horizontales y llegan o salen de los entagramas por los lados izquierdo o derecho. ¿Qué quiero decir? Yo tengo un entagrama y, por ejemplo, supónganse que es mi cargo, que soy líder de proyecto. Y yo tengo una asesoría en, qué sé yo, en algún área en particular, en legales. Esa asesoría se une a mi puesto con una línea punteada, con una horizontal, que puede ser de cualquiera de los dos lados. Ustedes se van a fijar a dónde pega más con el organigrama, donde tengan más espacio, y ahí se grafica con un entagrama del mismo tamaño. El entagrama no va en línea punteada, lo que va en línea punteada es lo que los une, identificando que es una asesoría y una asesoría en qué temática es. ¿Está? No puede haber un entagrama que tenga una línea que se conecte con nada. Este ya os había dicho. Se recomienda no mezclar distintas formas de graficar un organigrama. Si grafican el organigrama vertical, que sea todo vertical, horizontal, lo mismo. No empiecen a mezclar porque si no eso genera poca claridad en el gráfico. Siempre que la organización sea una sociedad anónima, debe graficarse la Asamblea General de Accionistas y el directorio. Esto lo vamos a ir viendo en los distintos ejemplos. Acá hay algo bastante interesante. Las secretarias sin acento, secretarios también, sin acento, no es una secretaría, un espacio. La secretaria que uno conoce como el personal de asistencia, ¿está? Porque, por ejemplo, la facultad tiene secretarios que pertenecen a una secretaría, que es quien es el responsable de la secretaría. De ese secretario no hablamos. Hablamos de la secretaria que uno tiene para que le arregle la agenda, sus trámites personales, le maneje a lo mejor cuentas, cosas a pagar, de esa secretaria. Esas no se grafican. Lo que sí se grafican son la secretaría, por ejemplo, ahí les pone la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, y obviamente si hicieran el organigrama de puestos de esa estructura, sí se graficaría el secretario, ¿está? Bien. Para poder relevar nuevamente, se deben marcar en el organigrama y escribir al pie aclaraciones sobre los siguientes casos. Razones por las que se agregan entagramas que no se mencionan explícitamente, casos ambiguos, aclarando la opción elegida y el motivo de la elección. ¿Qué quiere decir? Yo muchas veces, antes de hacer un organigrama, lo que recibo es información respecto de la estructura de esa organización. Y me van a generar dudas. Entonces esas dudas generalmente uno va en la realidad y las consulta con su cliente. Acá, cuando trabajamos con ejercicios, no tenemos la posibilidad de ir a preguntarle al cliente. Y en realidad lo que queremos ver es cómo ustedes se manejan frente a estas situaciones. Entonces lo que les pedimos es, si llegan a agregar entagramas que no se mencionan explícitamente, debajo del gráfico lo aclaran. Y explican por qué. A veces porque les dice, agregue 2 asesorías, entonces lo están agregando. Casos ambiguos, aclarando la opción elegida y el motivo de la elección. Supónganse que en algún caso dicen la oficina de compras y en otro momento dice la gerencia de compras. Entonces ustedes toman una decisión y debajo ponen, elegimos gerencia de compras a pesar de que en el enunciado habría que verificarlo. La idea es que ustedes empiecen a tener
idea y puedan hacer algún juicio, algún análisis de la información y puedan tener algún criterio para obrar posteriormente. Y el último, la jerarquía sugerida por el curso, no quiere decir que tenga que ser, es gerente general, gerencias, departamentos, secciones y oficinas. Esto sería en cuanto a los niveles jerárquicos. ¿Qué quiere decir? ¿Podría ser que una empresa tenga gerente general y oficinas? Sí, podría ser. Si en el enunciado les dice eso, ustedes lo hacen. Ahora, si el enunciado, por ejemplo, no les da a entender el nombre de las áreas y ustedes tienen que hacer el organigrama, lo que pueden hacer es usar esto, es como si les tiráramos una idea. Ustedes lo pueden hacer y decir, sugerimos este nivel, habría que verificarlo. Pero no es que está mal si está distinto o está bien si es este nivel. Si tienen la información, lo completan con la información que da el enunciado. Caso contrario, o ustedes tienen que armar un organigrama desde cero y dice, bueno, póngale usted los nombres a las distintas áreas y los niveles jerárquicos, se les recomienda este. ¿Está? Bien. Ahora vamos a pasar a los ejercicios, pero como ya vamos por 15 minutos, vamos a frenar acá y ahora dentro de poquito ya empezamos con los ejercicios de organigrama. Muchísimas gracias y nos vemos. Hasta luego.